En este video vamos a hablar del flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es el volumen de sangre aportado al encéfalo por unidad de tiempo y puede expresarse como el cociente entre la presión de perfusión cerebral y la resistencia vascular cerebral. La presión de perfusión cerebral, que a partir de ahora le vamos a decir PPC, se define como la diferencia entre la presión a la entrada de la circulación cerebral, correspondiente a la presión arterial media, y la presión de salida de la misma, representada por la presión intracraneana. La resistencia vascular cerebral, que a partir de ahora le vamos a decir RBC, es directamente proporcional a la viscosidad sanguínea y a la longitud del vaso, e inversamente proporcional al radio del mismo. Por tanto, la PPC y el calibre de los vasos cerebrales son los principales determinantes del flujo sanguíneo cerebral. Las estructuras encefálicas requieren un aporte continuo y suficiente de nutrientes para mantener su alto índice metabólico, por lo que es imprescindible una regulación constante del flujo sanguíneo cerebral, la cual se da principalmente por cambios en la RBC, variando así el calibre de los vasos encefálicos. Hay dos tipos de mecanismos de variación del flujo sanguíneo cerebral, el intrínseco y el extrínseco. Los intrínsecos son los propios de la vasculatura encefálica. Es la autorregulación propiamente dicha. Es la capacidad de mantener un flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de variaciones en la PPC mediante cambios en el calibre de los vasos arteriales, efectivos dentro del rango de PPC de 50 a 150 milímetros de mercurio, por lo que un aumento de la PPC se asocia a vasoconstricción arteriolar y descenso del volumen sanguíneo cerebral, y una disminución de la PPC se asocia a vasodilatación arteriolar y aumento en el volumen sanguíneo cerebral. Por fuera del rango de autorregulación, el flujo sanguíneo cerebral sigue pasivamente los cambios de la PPC, reflejando el agotamiento de la capacidad de mantener el flujo sanguíneo cerebral mediante variaciones en la resistencia vascular cerebral. Si la PPC cae hasta el límite inferior del rango, el tono del músculo liso vascular es mínimo y la vasodilatación máxima. Por tanto, hay una mayor disminución de la PPC, provocará una caída de la presión transmural con colapso vascular. Hay diversas teorías no excluyentes que explican este fenómeno fisiológico. La teoría miogénica, donde se plantea que cambios en la presión transmural determinarán un cambio en el tono del músculo liso arteriolar, y por otra parte, la que implica factores metabólicos y neurogénicos, como el óxido nítrico, prostaciclinas, canales de potasio y adenosina, que intervienen en la vasodilatación ante caídas de la PPC. Dentro de los mecanismos extrínsecos, tenemos los factores cuya variación modifica el flujo sanguíneo cerebral. Está el metabolismo cerebral, que existe una correlación directa. Si aumenta el metabolismo, aumenta el flujo sanguíneo cerebral por producción de sustancias vasodilatadoras. Está el contenido arterial de dióxido de carbono. Aumentos de la presión arterial de dióxido de carbono derivan en potente vasodilatación, donde por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión arterial de dióxido de carbono, el flujo sanguíneo cerebral aumenta alrededor del 3%. Y por último,